Acarigua Araure, la historia de la radio, con el auspicio de Asociación de Productores Agrícolas Independientes, PAI. Sembrar es algo más. Hotel Geoin en Araure, la embajada de la hospitalidad en los llanos venezolanos. Última Hora Digital, el primer diario de Portuguesa. Transformamos cada receta en una experiencia versátil y deliciosa. Alimentos Doña Emilia, calidad en familia. De Acarigua, esta es la señal para todo el país. Radio Acarigua Sensacional. Señoras y señores, amigos, amigas, estamos en otro episodio de esta serie de programas titulado Acarigua Araure, la historia de la radio. Una forma de llevarle a la audiencia y dejar plasmado para la historia estos comentarios, estos relatos de gente que hicieron posible la radiodifusión en Acarigua Araure con su trabajo, con su presencia, con su creatividad, con su entusiasmo y por supuesto con las ganas de comunicar, de entretener, de educar y de informar, que son los principios fundamentales de este medio de comunicación. Hoy en este episodio nos va a acompañar el profesional de la locución Marcelo Patrocinio, quien a través de una larga trayectoria y de un accionar constante a través de su trabajo como locutor, se ha mantenido durante muchos años en la radiodifusión, especialmente en las estaciones de frecuencia modulada. Vamos a darle la bienvenida a este episodio de Acarigua Araure, la historia de la radio, a Marcelo Patrocinio. Gracias. Feliz tarde. Gracias por invitarme, por considerarme y pues complacido, feliz, orgulloso. Me siento privilegiado de estar aquí hoy y gracias por tu TV y gracias. Gracias a la producción. Muchas gracias a ti, Marcelo. Marcelo, ¿cómo es tu nombre completo? Bueno, es un nombre un poco largo, tiene una historia muy larga. Yo me llamo Marcelino Iglesias del Patrocinio de Coria. Pero, obviamente, poco más recortado, Marcelo Patrocinio. Pero eso de Marcelo Patrocinio, ¿lo usaste para el trabajo de la comunicación o ya venía, No, lo que pasa, venía atándolo a tu día a día? no, lo que pasa es que por una circunstancia de vida familiar, mi papá nos envió a estudiar fuera de la ciudad y yo viví con unos uruguayos, una familia uruguaya maravillosa, la gente realmente increíble que le agradezco toda la vida. Y ellos hicieron, por ser uruguayos, entonces vos no te puedes llamar Marcelino, ¿viste? No, vos te llamás Marcelo, ¿viste? No, vamos, Marcelo. Y me quedé Marcelo. Entonces en el colegio, que era un colegio americano, me decían Marcel, en mi casa Marcelito, y los uruguayos Marcelo, y la gente se acostumbró a decirme Marcelo. Y así me quedé Marcelo. ¿Naciste dónde, Marcelo? Aquí en Acarigua, Estado Portuguesa. Después de desarrollarte tu educación fuera de Acarigua. Fuera de Acarigua siempre, Valencia, Estado Carabobo, del Colegio Internacional de Carabobo, colegio americano, del sistema de colegios estadounidenses en Venezuela, y después en Estados Unidos, y después, bueno, volví a Venezuela. ¿Cómo llegaste a esta actividad? ¿Cómo fue tu llegada al medio, a la radio? Esa pregunta me la han hecho varias veces y la respondo de la siguiente manera. La radio llegó a mí antes de yo llegar a la radio, porque cuando yo era pequeño, Te me adelantaste en una pregunta, pero qué bueno, qué bueno. cuando yo era pequeño, yo era muy tímido. Sigo siendo de muchas maneras muy tímido, pero era muy, muy tímido. Y me costaba mucho interactuar con personas, sobre todo
desconocidas. En mi círculo interno familiar, chévere, pero abordar una persona que no conociera me costaba un poco interactuar. Y entonces yo me paraba muy temprano, 4 de la mañana seguramente, por ahí, 4:30 de la mañana, siempre, toda la vida, y yo me colocaba los audífonos, unos audífonos que mi papá me había regalado, y lo que hacía era ocupar el equipo de sonido de la casa para escuchar radio. Y entonces yo escuchaba estas voces y yo cerraba los ojos y me imaginaba lo que estos locutores decían. Intentaba hacer el dibujo, la película de lo que estaban diciendo, la descripción que estaban haciendo. Entonces yo notaba en sus voces que las inflexiones de la voz, los cambios de voz, generaban ciertos aspectos, hacían como pinceladas en un espacio invisible. Y escuchaba Satélite, Juventud, La Voz de Carabobo, las estaciones de radio que había en el Que momento, te quedaste escuchando a Samuel Hidalgo, por ejemplo. por ejemplo. Exacto. Y bastante lo escuché, por cierto. Y entonces yo pensaba en mi timidez que eso de poder hablarle a mucha gente sin necesidad de interactuar personalmente era la carrera perfecta para mí, porque un tímido puede hablarle, yo como tímido podía hablarle a muchísimas personas sin tener que estar allí con ellos. Y esa idea se me quedó en la cabeza a la par que siempre quise ser arqueólogo. Era otra profesión que yo quería tener, ser arqueólogo. Y de hecho estudié arqueología un año, pero la vida fue llevándome los cambios de la vida y un día pues en Acarigua, pues ya estaba más cercano a una estación de radio, una persona me invitó a través de un amigo en común a llevar unas canciones de rock a una especie de sección que querían crear en un programa que se llamaba Speedway. Era Jorge Rivero que tenía ese programa. En Acarigua Estéreo, la primera estación en frecuencia modulada de acá, Acarigua Estéreo 95.5, y yo llevé 3 canciones nada más, 3 discos. Y en la sección, bueno, se le llamó, pero está bueno, ¿cómo le vamos a poner esta sección? ¿Cómo le vamos a poner esta sección? Bueno, la sección del metal, no, muy, muy tonto ese nombre, la sección del metal. Total, algo que rimara con metal, se me ocurrió bestial y quedó metal bestial y eso ya este mes serían 33 años de eso. Eso fue un 29 de noviembre, perdón, 29 de enero del año 93. Esa semana siguiente, usted me llamó a la oficina porque eso fue una cosa que inventaron ellos, que no había sido autorizado por la dirección, que era usted. Y usted me llamó y dice, bueno, pero para conocerte, porque eso no se tenía que haber hecho así. Tenían que decirme, pero bueno, está muy bien, chévere. Y así fue que llegué. Primero la radio llegó a mí y digamos que se me metió en la cabeza esa idea. Esa primera vez que escuchaste la radio de chamo con audífono, ¿cuántos años tenías? 10, 9, 8. Sí, yo tendría como 9 años o quizás menos. Y yo vivía metido en la radio. La radio era una cosa para mí como una burbuja donde yo me metía y entraba como en un mundo donde yo podía ponerle los colores y las formas que yo quisiera, porque no tenía, o sea, lo dibujaba yo con las palabras que estos locutores decían. ¿Y a, Y y la a- música a qué, también. a qué edad volviste a Carigua? No, no sé, luego de ya 15 años quizás de edad, algo así. Sí. ¿A qué edad llegaste a la radio? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo te hiciste locutor? Bueno, me hice locutor porque primero llegué a la radio y luego hubo un cambio en el manejo digamos, de la formación para ser locutor en Venezuela, que hasta ese momento, hasta los años 90, había sido manejado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, porque evidentemente la radio forma parte del sistema comunicacional del país. Pero luego en el gobierno de Rafael Caldera decidieron crear un nuevo perfil del locutor que la nación requería para los próximos 30 años. Y se generó un consejo multidisciplinario a través de la Universidad Central de Venezuela, donde había sociólogos, psicólogos, profesores, historia, geografía, una cantidad de cosas. Entonces, bueno, diseñaron el perfil del nuevo locutor y eso pasó a manos del Ministerio de Educación Superior.
No se llamaba el Ministerio de Educación Superior hasta en ese momento, pero luego lo sería. Pero lo asumió la Universidad Central de Venezuela y lanzó unos exámenes en todo el país para aquellos que tenían la aspiración de ser locutor o que habían quedado pendientes en un nuevo examen del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, pero ya eso había sido eliminado y para no dejarlos, digamos, pendientes, expectantes, pues se realizó este examen, yo presenté y aprobé y listo. ¿Qué año? 92, 93, 91. 94, algo así, sí. Esa es tu entrada a la radio. Comenzaste con Acaribo Estéreo, 1993. Te has mantenido desarrollando tu actividad. ¿Cómo has visto esa evolución de la radio? ¿Cómo sientes, cómo crees tú que tu aporte ha ayudado a ser una mejor ciudadanía, a un mejor hombre, a una mejor mujer a través de tu trabajo de comunicación? Aunque pudiese sonar un poco engreído decirlo, pero yo como no estoy en un concurso de simpatía, pues lo digo, porque me ha pegado a principios éticos que rigen la comunicación. No que he pensado en la comunicación como un tema de sumarme, pues sumarle algo a mi ego, sino de ser el vínculo entre las personas y que van a la estación de radio y el resto de la ciudadanía. O sea, ser el medio por el cual las personas pueden transmitir algo, pueden decir algo. No para yo ser el protagonista, sino la comunicación misma de las personas. Y eso de manera, digamos, como una repercusión lógica, pues termina siendo uno una persona reconocida, no por lo que uno, de lo cual uno quiera, digamos, sentirse prepotente o alguna cosa así arrogante, sino por ser la persona que ha permitido que otros puedan decir a través de la radio todas las cosas, sea artistas, sea cantantes, sean pintores, escritores, todos los ámbitos de la vida, de las personas, digamos, más humildes, de menores niveles formativos, hasta aquellas personas catedráticos y de altísimo nivel educativo, pero que forman parte de un todo, de una sociedad, esta especie de, de rompecabezas que es la sociedad, que al final de cuentas todos formamos parte de ella. Entonces, siento que mi aporte ha sido ese, el tener la posibilidad de escuchar, porque digamos que hay un concepto un poco errado en el imaginario público que cree que el locutor es aquel que habla más. Resulta que el mejor locutor es el que escucha mejor, el que escucha con mayor atención, el que se permite a sí mismo aprender de su interlocutor. No hay que pretender enseñarle a los otros. Hay muchos locutores que caen en ese tema de pretender ser el protagonista de una conversación cuando el protagonista es aquel a quien invitaste, no tú. Entonces intentan, digamos que acorralar o apabullar al entrevistado, a la persona que invitan, haciéndole unas preguntas ultra retorcidas que ni ellos mismos entienden, cuando realmente es la persona a la que hay que darle la oportunidad de hablar y escuchar. El mejor locutor es el que menos habla, de hecho, o el que utiliza la menor cantidad de palabras para expresar una idea adecuadamente. ¿Qué recuerdas de esa época? ¿Cómo venías tú de escuchar emisoras AM, a lo mejor como satélite? No recuerdo la emisora, La voz de Carabobo. y había una que también era como la competencia de satélite, que satélite estaba en Guacara, entre Valencia Había y una, Maracay, pero no recuerdo si era latina, había una que se llamaba Juventud. eso de Barquisimeto. Radio Juventud, que era del circuito del Palacio Radial, pero esa historia, ese paso, esa evolución, porque tú nunca participaste en la radio AM, exclusivamente como oyente, pero ya como profesional de la radio, tu historia viene relacionada exclusivamente con la frecuencia modulada, y no solamente con la frecuencia modulada, sino con una historia que de alguna manera también fue muy importante en el cambio cultural en la ciudad, que la primera estación de frecuencia modulada en la ciudad comenzó sus transmisiones, su programación
enmarcada en un concepto que de alguna manera la gente lo identificaba como una programación para gente joven. Y ahí apareció Marcelo Patrocinio. ¿Cuántos años tenías, Marcelo, cuando Yo tenías tenía 22. 22 años? ¿Qué recuerda de esa historia? Porque yo podría hacer algunos comentarios muy particulares, pero este programa es para que ustedes cuenten su historia de lo que vivieron en ese momento. Recuerdo vívidamente la primera vez que entré, me sorprendió mucho la decoración, el ambiente, la cabina, los equipos. Me sorprendió muchísimo, me emocionó muchísimo porque por fin yo entraba formalmente a una estación de radio. Anteriormente había entrado a Radio Portuguesa, pero claro, era muy distinto. Mm. Estaba con Lali Domingo Viedo, hice un par de programas con él, como invitado, siempre con el rock and roll. Pero cuando entré a Caribe Estéreo era una decoración muy moderna, todos los equipos eran nuevos y por supuesto sonaba una música con la cual yo siempre me he identificado, que es el rock and roll. Como me crié en Valencia, y Valencia siempre ha sido muy de rock, pues me sentí muy digamos, muy como en un lugar conocido, pero recién visto. Me sentí muy cómodo y me impresionó muchísimo también los sistemas de grabación, las personas que ahí estaban, el el proceso de grabar algo y que quedara, y luego colocarlo al aire, me pareció mágico. Eh, Decía, bueno, este es el lugar donde se hace la magia, y de una vez aprendí, me di cuenta de inmediato que la discreción iba a ser un elemento fundamental para tener duración en ese espacio. Es decir, ser muy discreto con todo lo que ahí sucediera, en lugar de ser una persona que pudiese divulgar lo que sucediera puertas adentro de la radio, sino escuchar con atención y guardar un silencio discreto y aprender. Sea, Aprender muchísimo. tú pasaste de la radio análoga a la radio digital en cuanto a los elementos de producción. Sí, eso fue un momento importantísimo, eso fue una cosa que siempre lo comento porque nosotros grabábamos en reel. Reel es un carrete. La palabra reel todo el mundo lo utiliza, nadie sabe qué es, pero reel es un carrete, ¿ok? Que eran dos ruedas de cinta magnética que pasaban, se grababa. Y se utilizaba en la cabina discos de vinil y CDs y cajetines, que eran los reels magnéticos que se grababan, los carretes magnéticos que se grababan. Pero luego eso quedó atrás y llegó la computadora, llegó un cerebro, un equipo llamado 360, que era un cerebro donde se habían almacenado muchísimas cosas. Entonces ya los carretes que venían en los cajetines fueron desplazados. Luego vino casi inmediatamente una computadora, entonces los CD fueron desplazados y los viniles fueron desplazados, pero todo ese proceso entre que pasó el vinil, el CD, el cerebro, digamos, computarizado, la computadora, el minidisc, todos estos equipos, eso fueron 30 días. Y nosotros tuvimos que adaptarnos a una velocidad increíble, cosa que logramos eh, muy rápido. Eso fue una cosa extremadamente rápida, pero fue también al mismo tiempo mágico porque creó una velocidad de producción mucho más rápida, mucho más eficiente para la radio, menos engorrosa en cuanto a tiempo de edición, picar, cortar, montar, sino que era ahí de inmediato. Con el reel, por ejemplo, los locutores no se podían equivocar. Tenías que grabar y quedaba grabado. No podías estar ahí repitiendo porque se gastaba cinta. En cambio, con esto, bueno, podías repetir, hacer acentuaciones, cambiar frases, hacer diferentes cosas. Eso a mí me pareció genial poder vivirlo porque fue como pasar de, no digamos de blanco y negro a color, sino de Technicolor a digital. Pasar de una cinta magnética a una cosa totalmente computarizada fue realmente increíble. El sonido era distinto, los micrófonos ya sonaban distintos, todo sonaba absolutamente distinto. Fue genial. Para nosotros, para mi generación, fue una cosa sorprendente, a lo que hoy en día creo que no lo toman con tanto respeto, ¿no? Porque lo toman como, quizás como por sentado de lo que está allí. Pero haber vivido eso para mí fue un privilegio generacional. Me tocó así, nos tocó a los que estábamos ahí.
Una cosa que sucedió con ese cambio es que aquellos locutores que no estaban acostumbrados a esos nuevos formatos, porque así como cambió la tecnología, también cambió la actitud de la comunicación. Tenía que ser mucho más preciso, menos adornado, digamos, la circunlocución, aquello que decir muchas palabras, aquella cosa, pues ya iba quedando atrás, iba siendo una comunicación más moderna, un discurso mucho más pragmático, más directo, más dinámico. El mundo iba cambiando y la radio iba siendo la punta de lanza para esos cambios de la comunicación social. Esos locutores, bueno, fueron quedando quizá un poco atrás. Había llegado una nueva generación de personas, pero también una nueva generación de sistema y discurso comunicacional. Había cambiado absolutamente todo el discurso. La motivación de la información, cómo se presentaba la información, cómo se hacían ciertas cosas. eh, Había cambiado absolutamente todo. Eso fue increíble. A mí me encantó. Lo viví con muchísima atención, aprendí cada segundo. Yo estaba en la radio, pero yo quería pasar el día entero en la radio, no solamente en el espacio que yo hacía, sino aprender del que estaba en la mañana, aprender del estudio de grabación, aprender de aquel que decía, aprender lo que decía el operador. Caribe Estéreo, la FM estaba en un segundo nivel, y en el primer nivel estaba Radio Caribe AM, y yo me quedaba muchas horas en AM escuchando, observando, viendo qué hacía este, cómo lo decía, las cosas que decían, y aprendía tanto los locutores que estaban como los invitados que iban llegando. Entonces subía y aprendía de la FM también. Entonces me quise nutrir en el sitio con la experiencia de los demás, simplemente observando y escuchando en silencio. Cuando, cuando, uno, cuando uno habla, repite lo que sabe, pero cuando uno escucha, aprende. Y eso fue lo que yo hice. Escuchar, 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 escuchar. Y me quedan muchísimas frases de personas, perdón, de personas que decían cosas, y yo las asimilé. Y bueno, esto es valioso, esto es importante, esto me puede servir, esto yo lo voy a aplicar. Sobre todo cuando alguien le llamaba la atención a otro, decía, bueno, ese error que esta persona le está llamando la atención al otro, ese error ya no me va a pasar a mí. Y así fue aprendiendo sobre la marcha de todos. Después apareció el internet. Ah, bueno, pues con el internet la verdad que la cosa pasó de estar montado en una camioneta F-150 a un Lamborghini. Así mismo pues. Porque ya no necesitaba el físico, digamos, una revista o algo impreso, sino que simplemente lo buscabas, la buscabas y ya ahí la tenías. Apareció el señor Google. Apareció Google, pero también ahí se afinó muchísimo, y creo que fue el éxito de, digamos, de mi generación de locutores, porque ya veníamos de un criterio de ser lectores y sabíamos discernir, algunos en mayor o menor grado, qué podía ser lógico, coherente como una información y transmitirla. Entonces, cuando llega el Internet, que empezó, digamos, una avalancha de información, mucha falsa, falseada, medias verdades, medias mentiras. Tuvimos el criterio, seguimos con el criterio, poder decir, no, esto no va. Saber leer entre líneas y saber seleccionar qué puede ser viable para decir en radio y de qué manera transmitirlo en radio, con un discurso para radio. Claro, Pero no es igual el discurso escrito que el discurso hablado, mucho absolutamente. menos para radio. Absolutamente. Entonces, ese criterio de nosotros, las personas que fuimos formados en un Google, que era una biblioteca en casa, que era una enciclopedia, que eran libros que comprábamos, libros que leíamos completos, de la página uno a la última, pues teníamos ese criterio de saber entender las palabras, el valor de las palabras, el peso de las palabras y cuándo usarlas, el criterio para usarlas adecuadamente en un discurso que pudiese cumplir con unos parámetros éticos. Y por supuesto la función social de la radio, educar, entretener e informar, pero de manera coherente, no desde el punto de vista personal, sino desde el punto de vista de la institución radial que estás representando con ese discurso. Entonces, sí, la radio estaba representada por personas que estaban entrenadas, no solamente por haber desarrollado destrezas y habilidades de la comunicación, sino también entrenadas de un punto de vista educativo para comunicar también. Bueno, esa es una historia, yo le llamo una épica, porque nosotros, amantes de la música en general, yo soy amante de todos los géneros musicales, me gusta todo, pero prefiero el rock, simplemente. Lo valoro más, bueno, porque así soy.
y ya está. Pero nuestra cultura latina, afrocaribeña, quizás no es tan permeable al rock metal, digamos. Es un grupo de la población, digamos, menor que otros géneros, por razones obvias, razones culturales. Entonces, atrevernos a tener un programa de rock en Acaribo Estéreo, en el medio del llano, en medio de una ciudad como Acaribo Araure en 1992, 1993, era muy osado. Era ir, digamos, contracultura, me atrevo a decir, porque no era propio. Aunque por supuesto, siendo Aquereo Araure las ciudades cosmopolitas que siempre han sido, multiculturales, pues claro que había un grupo de personas que le gustaba el rock, pero no había habido un programa que se dedicase a eso. Desde esta parte del país no, en Caracas, Valencia, Maracaibo, quizás Puerto La Cruz había programas. Fueron desapareciendo con el tiempo, pero yo conquisté, digamos, con Metal Bestial, porque insistí y tuve, bueno, el apoyo de Ibrahim Saavedra, que nos defendía muchísimo, me defendía muchísimo de las personas que venían y criticaban que cómo era posible que tuviese un programa de rock. Y bueno, pues porque es una ciudad que crecía, que dejaba de ser una ciudad infantil para ser adolescente, para convertirse en una ciudad importante. Lo es hoy en día importante y no solamente tenía que ser importante porque construyésemos cosas en infraestructura, sino que también tenía que evolucionar culturalmente. Y parte de evolucionar culturalmente es tener variedad de opciones culturales. Y una de ellas, por supuesto, era el rock. ¿Cómo influyó esto en el rock en Venezuela y en el mundo? Bueno, precisamente de la misma manera que sucedió en Venezuela, sucedió en otras partes. Pues empezó con programas especializados, criticados, y luego fue migrando a hacer estaciones completas en el tiempo. Las bandas de rock tenían ahora más lugares donde grabar, empezaron a evolucionar las disqueras, que ahora eran disqueras solo de rock, que iban a las estaciones solo de rock, y pues eso fue consolidando muchísimo, muchísimo, muchísimo hasta convertirse en la superindustria que es hoy en día, sobre todo a partir de los años 70 para acá, una industria inmensa que digamos que es el género musical que gobierna la industria musical. En todos sus aspectos, en todas sus variantes, el rock está presente en todo, de las cosas más suaves como los Beatles o los Rolling Stones hasta las tendencias más fuertes, digamos, de metal más llamado extremo, ¿no? Mira, Y extraña hacer la radio, eh, extraña hacer tu programa de rock en la radio. sí, claro, por supuesto. De hecho, yo seguí haciendo Metal Bestial ahora en las plataformas electrónicas. Ya este mes cumple Metal Bestial 33 años. Y recientemente en Caracas, apenas este año pasado en Caracas, en el municipio Libertador, me entregaron un reconocimiento a la alcaldía como el programa de rock más longevo de Venezuela. Y lo recibí con muchísimo, primero con sorpresa. No me imaginé que en Caracas me iban a dar un reconocimiento por esto. Y me sentí muy orgulloso, muy emocionado porque yo dice, bueno, pero desde el centro occidente del país, ser reconocido en la capital de tu país siento que ha sido un logro importante, claro, no solamente mío, sino inicialmente de Caribe Estéreo y el criterio que se tuvo para hacer una radio de avanzada en una ciudad que requería un avance cultural, una construcción ciudadana con una amplitud cultural, que no se quedara siempre segmentada en una cosa muy sui generis, muy del lugar geográfico, sino que fuese un poco más amplio. No que tú ibas a ir al mundo, sino que la radio te traía al mundo a ti a través de la música del resto del planeta. Y eso es lo que hicimos en Acaribo Estéreo. Y yo con mi parte, de aporte fue hacerlo con el rock. Y desde acá, como yo imaginé, porque no había lo que hay hoy en día que se transmitía por internet, por lo menos la primera década no fue así, yo me dediqué a viajar por el país, a ir a todos los eventos y a hacer entrevistas, las grababa entonces las reproducíamos en la radio. Y eso me hizo que me conocieran en el resto del país con Metal Bestial. Entonces era el programa de rock local de mayor proyección nacional, porque yo viajaba. Hoy en día es mucho más sencillo, por supuesto, porque simplemente transmite por internet y ya. ¿Cómo ves el futuro de la radio en Acarigua, Arauco? Bueno, habría que hacer algunos cambios, digamos, ser más exigente en la selección de personas que estén al aire.
tener una exigencia mínima, digamos, de formativa quizás. No necesariamente por el estilo musical o el tipo de programa que hagan, sino, digamos, el abordaje cultural para la expresión, para el discurso a través de la radio. La radio no puede ser la reproducción de cosas huecas, sino que debe ir siempre avanzando, siempre en la formación de la ciudadanía. Los medios de comunicación sí deben estar sujetos al precepto de educar, sobre todo de educar, porque lo de entretener realmente es muy subjetivo. La gente se va a entretener con aquello que le gusta más. Pero la parte educativa sí tiene que estar ahí. Entonces creo que la radio va a seguir funcionando, por supuesto, pero va a depender de los directores de las estaciones de radio que sean un poco más selectivos a la hora de tener personas en las estaciones haciendo programas y qué tipo de programas estamos haciendo y cuál sería el propósito de esos programas. También estar claro, si yo tengo una estación de radio, cuál es mi misión acá. Más allá de ganar dinero porque son empresas, sino, ok, yo tengo una responsabilidad aquí social. ¿Cómo la cumplo? ¿Qué es lo que yo quiero aportar? ¿Qué es lo que yo voy a sembrar en esta ciudad para que a través de esta estación la ciudad crezca la ciudadanía, culturalmente, formativamente, que entienda que hay algo más allá de su espacio físico, su espacio geográfico, que la ciudadanía pueda viajar a través de la radio, y que la radio le presente un mundo, que obviamente está en internet también, pero la radio se lo presenta, digamos, seleccionado, que no está el criterio de la selección de la persona que desconoce, que siempre va a terminar buscando lo mismo, sino que la radio lo va a presentar por los profesionales que ahí estamos, una selección conveniente, adecuada, amplia, para mostrar, para formar. Me parece que la radio en Aqueriva ahora va a avanzar sí y solo sí, eso se logra. Sí y solo sí, eso se logra. Muchas gracias, patrocinio, vale. Siempre es un placer escuchar a gente que como tú tiene una pasión por esto que hace. Eh, Buscamos con este programa recrear esta historia de la radiodifusión en Acarigua Araure, y tú ha llenado realmente ese criterio con el que queríamos hacer este programa, de que la gente conozca, se entere de una serie de factores importantísimos que tienen que ver con la difusión de la cultura a través del medio, digamos que más popular y de más fácil acceso que tiene la comunicación, aún en estos días, cuando la gente cree que es mucho más fácil conectarse a las redes sociales que sintonizar la radio. Agradecido, patrocinio. Un placer, gracias, gracias, gracias. La radio sigue siendo un espacio mágico para crear imágenes con las palabras. Sí, mismo es. Despídete con tus amigos y enemigos del rock and roll. Bueno, la famosa frase, porque el programa está dedicado a los amigos y a los enemigos del rock and roll, sobre todo a los enemigos que siempre están más pendientes de lo que uno hace. Amigos y enemigos, yo soy Marcelo Patrocinio. Larga vida al rock and roll. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de esta serie de Acarigua Araure, la historia de la radio. Acarigua Araure, la historia de la radio, con el auspicio de Asociación de Productores Agrícolas Independientes, PAI. Sembrar es algo más. Hotel Geoin en Araure, la embajada de la hospitalidad en los llanos venezolanos. Última Hora Digital, el primer diario de Portuguesa. Transformamos cada receta en una experiencia versátil y deliciosa. Alimentos Doña Emilia, calidad en familia.